Saludamos a la gente que ya está en sintonía a través de www.rcr750.com, www.rcr750.com. Allí nos ves y nos escuchas completamente en vivo y directo. Gracias también a la gente que nos ve a través de nuestro canal de YouTube. Recuerden que en YouTube nos localizan a través de RCR750 o Radio Caracas Radio. Así nos puedes buscar en YouTube. Daniel Lara Farías, ¿dónde estás? Daniel Lara Farías está como el famoso comercial, la publicidad de la salsa de tomate, cuya marca no voy a mencionar porque no me ha pasado ni medio. Me encantaría tener un anunciante, pues, de tanta envergadura, pero el caso es que así está Daniel Lara, que el día de hoy no nos acompaña todavía, está prófugo. Al menos de este programa está prófugo Daniel Lara Farías. No, mentira. He hablado con Daniel. Daniel se va a tomar unos días más. Se los voy diciendo y bueno, además porque por el respeto que merecen ustedes como audiencia, pues hay que informarles. El caso es que Daniel todavía está terminando de atender algunos asuntos y me dijo que va a estar fuera varios días más. Entonces, bueno, seguimos esperando por Daniel como esperaba, creo que era una chama, aquella chama que agarraba y volteaba el pote de salsa de tomate y al final la marca nos decía algo que es muy cierto, aquella marca de ketchup, ¿no? Nos decía, lo bueno se hace esperar. Entonces, bueno, vamos a ver cómo viene Daniel. Capaz es otro Daniel, capaz es un Daniel, no sé, rebautizado en la fe, capaz es un Daniel, bueno, pasado por agua no creo que sea. O sea, Daniel siempre va a ser Daniel Lara, pero capaz viene con cambios, uno no sabe, quién quita. Y viene con algunos cambios por allí. Viene tuneado, quién sabe. En todo caso, lo que nos deja en ausencia Daniel Lara nos lo llena en espacios la cantidad de cosas que han ocurrido el fin de semana y lo que nos ha dejado ver este país o ex país, como dijera Agustín Blanco Muñoz. Hay para todos los gustos. Aquí no dejan de pasar cosas, afortunadamente, para nosotros, ¿no? Que hacemos este tipo de espacios de contenido. Siempre hay algo que decir y siempre hay algo a lo que meterle el seso o a lo que meterle coco, ¿no? Vamos a ver por dónde empezamos. Yo quisiera empezar por lo de Juan Guaidó y por las interpretaciones. Solo una interpretación y un breve comentario porque ni me voy a cebar ni voy a dedicar más tiempo del necesario a esto, pero no podía pasarlo por alto porque a veces lo más esencial, como dice el dicho aquel, es invisible a los ojos y lo más básico a veces la gente lo obvia, ¿no? Por básico. El señor Juan Guaidó estaba en un restaurante en el estado Cojedes, en el llano venezolano, entiendo yo. Y de ese restaurante fue sacado en pellones. Bueno, literalmente le arrancaron la ropa, lo dejaron del torso para arriba casi desnudo, le rompieron el saco, la camisa, tal, y lo sacaron pues del restaurante este. Cuando estas imágenes, que incluso hay un video por allí rodando en las redes, se hicieron virales, no faltó la interpretación de quien dijese, bueno, es que ahí está el pueblo, ya el mismo pueblo le pasa factura frente a todo lo que ha significado el declive, la caída en barrena del llamado gobierno interino. Ahora, la verdad sea dicha, al día de hoy, todo parece indicar que a Guaidó no lo agredieron opositores que estaban descontentos con lo que él ha significado en términos políticos para este país, es decir, nada. A Guaidó aparentemente lo agredieron unos chavistas y hay quien va más allá y dice que esos chavistas estaban dateados, les dieron el pitazo y los mandaron para allá o lo estaban esperando allí porque sabían que el señor iba para allá a tomar la merienda y que serían entonces unos chavistas pagados o ordenados del PSUV los que la habrían agarrado con él en el estado Cojedes. Muy bien, yo voy a descartar la primera hipótesis, que es la que le dio alegría a mucha gente, porque dice, bueno, está bien, el pueblo les pasa factura. Y me voy a quedar con la segunda, porque siendo la segunda probablemente la cierta, sabemos cómo opera el chavismo y sabemos lo que ocurre, no deja de ser menor lo que haya que decir sobre Juan Guaidó y lo que le ha pasado en el estado Cojedes. Juan Guaidó, desde hace unos meses para acá, y quizá más tiempo que unos meses para acá, le está diciendo a los venezolanos que él va a procurar una solución de diálogo con el chavismo. Le está diciendo a los venezolanos
que él va a lograr que el chavismo acepte unas elecciones limpias, transparentes, verificables, con observación internacional, con rigurosidad en los procesos de escrutinio, de testigos, de transmisión de los datos. O sea, él está diciendo que él está trabajando para eso y que en medio de toda esa situación, pues es obvio que se va a llegar a un acuerdo político con el chavismo y que ese chavismo eventualmente va a entregar el poder en 2024. El mismo Juan Guaidó, al que el día, creo que fue el sábado o el viernes, o ayer domingo, ya pierdo la continuidad de los días, le arrancaron las ropas en el estado Cojedes. Estado Cojedes, muy importante. Ese señor nos ha dicho a nosotros que hay un chavismo que es potable, que hay un chavismo que está arrepentido, que hay un chavismo que es originario y que en cuanto es originario incluso está decepcionado del madurismo, que representa, por supuesto, Nicolás Maduro. Bueno, yo le quisiera preguntar a Juan Guaidó si los que lo cayeron a trompadas allá en el estado Cojedes son maduristas, son chavistas, están en un camino intermedio, son partidarios del chavismo de Luisa Ortega Díaz, con la que él se abrazó, son partidarios del chavismo de Rodríguez Torres, personaje que fue llevado incluso a instancias de del llamado Frente Amplio a la Universidad Católica Andrés Bello. Son chavistas más bien del estilo Nitmer Evans, son chavistas al estilo Rafael Ramírez, o qué tipo de subespecie chavista son los que lo atacaron, y cómo él, que me imagino que es un hombre que tiene todas las posibilidades del caso, ya que él eso es lo que pregona como solución política, el tema del diálogo, cómo él, caramba, no fue capaz de persuadir a esos chavistas de que no lo agrediesen en el estado Cojedes. Son preguntas que yo dejo, ¿no? Haciendo por buena la versión con la que se ha querido martirizar a Guaidó, que ojo, yo no estoy a favor de que a Guaidó lo caigan a trompadas ni nada, porque bueno, yo a final de cuentas digo, el mayor desprecio que puede tener este señor es la ignorancia, o sea, que ni que lo ignoren, como decían por allí también. Pero tomando en consideración que lo cayeron a trompadas y que entonces se ha querido martirizar a Juan Guaidó diciendo que, oye, mira cómo lo avanza el chavismo, oye, pero quienes lo están martirizando son las mismas beatas, por cierto, beatas del ayer, caprilistas, que ahora son guaidoceras, que nos dicen a nosotros que con el chavismo hay que convivir, y cada vez que sale un pasguato de esa de la ex-MUT, que ahora la llaman, ¿cómo es? Puede, ¿no? A decir que ellos están creando el camino de México, el mecanismo de México, la solución de México, el esfuerzo de México, no sé cómo es que le llaman. Bueno, ellos salen a echarle agua bendita y a repartirle la bendición de nuestro Señor Jesucristo a estas iniciativas. Oye, pero parece que esas iniciativas no cuajan mucho, ¿no? Porque los chavistas como que no quieren hablar, los chavistas como que quieren más bien linchar a Guaidó. Entonces, yo, sin alegrarme, simplemente planteo preguntas. Yo digo, ¿hasta qué punto va a ser efectivo el hecho de procurar un diálogo con las altas capas del chavismo si estos chavistas del estado Cojedes, por ejemplo, mira cómo reciben a Guaidó? O sea, ¿qué se puede esperar de eso? Son preguntas que uno se hace porque yo creo que la mayor ruptura también que hay en los tiempos que corren con respecto al tema político en Venezuela es la de la lógica. Hay gente que no hila la lógica. Hay gente que no entiende que si este hombre fueron capaces que así como dicen los argentinos, término horrible, de entrarle a trompadas, pues es lógico que el chavismo ni va a entregar el poder por las buenas, ni va a negociar nada que sea redundante en términos de salir ellos del poder en México, ni va a procurar ninguna solución de continuidad donde Guaidó liderice un proceso de nada, ni va a procurar nada que tenga que ver con la liberación de Venezuela por ese método. Entonces, cuando las plañideras de ocasión, cuando la beatería pues desatada, que se pone ahora del lado de Guaidó para martirizarlo, porque ahora vamos a tener a San Juan Gerardo Guaidó, nosotros entonces tenemos que preguntarnos si esa martirización no corresponde con una lógica en la que habría que asumir que los agresores no van a permitir una solución pacífica del conflicto en Venezuela. Porque si nosotros asumimos eso así, que es lo que nos dicta la lógica,
pues nosotros vamos a entender más temprano que tarde que lo de México es una perdedera de tiempo. Ahora, quienes lo martirizan dicen que lo de México está pepito, Cambur, que hay que ir para allá cuanto antes. Que el chavismo está loco por entregar el poder. Pónganse a creer. Y por cierto, para entrar con otro tema, porque dije que tampoco es que no iba a hacer yo un rosario de Guaidó el día de hoy, sobre este tema de la naturaleza del chavismo, que todas las semanas nos vuelve a dar indicios, ¿no? Lo de Guaidó, lo de los muchachos la semana pasada en Chacao, que por cierto, los 4 que quedaban los han escarcelado, pero con todo el chantaje del mundo, ¿no? Les han puesto una medida cautelar, y quisiera yo recordar esto. Fueron presentados de manera irregular ante tribunales, 48 horas después de lo que establecía la norma, y bueno, les impusieron esta medida sustitutiva de libertad, es decir, no están libres. Tienen una observación permanente del régimen chavista y su supuesto sistema de justicia. Pero además de esto, entonces todo el escándalo desatado sobre la situación que hay en Argentina con este avión venezolano-iraní, con unos tripulantes iraníes, que yo me imagino que ir a comer alfajores no es lo que iban a hacer en Argentina. No creo que los iraníes ni sean fanáticos de los alfajores ni se vayan a echar un viaje para Argentina para comerse un postre de estos. No, no creo. Y todo el entramado que hay detrás del escándalo que provoca la llegada de este avión, su posterior retención, los tripulantes y el encofrado de situaciones que hay alrededor, que quizá tengamos que comentarlo en mayor profundidad en la segunda parte. Pero bueno, ¿por qué estoy trayendo el tema del avión iraní después de comentar lo de Guaidó? Porque nuevamente entonces, además, con un Maduro que acaba de girar, entre otros países, por Irán, pues se nos pone sobre la mesa el hecho de que por la maleta se saca el pasajero y dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Entonces, esto que ya es por todos conocido, que Maduro tiene estrechos vínculos con el régimen extremista islámico de Irán, bueno, nos vuelve a poner sobre la mesa el hecho de cuáles son los acompañantes y cuáles son el marco de situaciones en las que se mueve el chavismo. ¿Ustedes creen que unos tipos que mandan un avión para Argentina, quién sabe a hacer qué con unos iraníes a bordo? Con un Maduro que acaba de girar por Irán, con un historial de relaciones como las que tiene la Venezuela chavista con Irán, donde lo mínimo que debe aparecer en medio de toda esa lista de gravámenes que hay en esas relaciones es la palabra terrorismo, va a estar pendiente de ceder el poder a partir de una iniciativa en el esfuerzo de México. ¿Ustedes creen que qué le van a tirar a Guaidó? Rosas. Entonces yo creo que lamentablemente nosotros estamos abriendo la semana, muy como la abrimos la semana pasada, por cierto, en tono de una ola en la que el chavismo pues está nuevamente revelando su naturaleza. Y esto no significa ni que el chavismo esté asustado, como hay una partida de bolsa que ponen ahí en Twitter, no, que mira, Guaidó le tienen miedo. ¿Qué miedo le van a tener a Guaidó, por Dios? Si le hacen eso es porque lo menos que le tienen es miedo. Y si le hacen eso, además, esto es para que lo tengamos en cuenta, acaba de terminar la Cumbre de las Américas, cumbre a la que Guaidó no asistió, bueno, no fue invitado. Maduro tampoco. Estamos hablando de que cada vez que a Guaidó le ponen una mano en uno de los pelos de su cabeza, pues nosotros se nos va revelando la verdad de que Guaidó está cada vez menos cuidado por los Estados Unidos. Yo no estoy diciendo que a Guaidó se lo van a llevar preso mañana, ni se lo deseo, ni estoy diciendo que a Guaidó le van a hacer algo más de lo que ya le hicieron el fin de semana. Pero si a Guaidó le hacen este tipo de cosas, si al chavismo se le sale el juego de coordinación, como ocurrió en Cojedes, digo a las altas esferas del chavismo, por decirlo de alguna manera, si es que se le salió de coordinación, bueno, esto nos revela que prácticamente a Guaidó pues lo han tomado como la casa del pueblo. Y ustedes saben qué ocurre en la casa del pueblo, que no es la de Acción Democrática, es otra casa del pueblo. Y en ese sentido se nos revela que la fulana protección, el fulano temor que hay desde el chavismo con respecto a las retaliaciones que podría ejercer el gobierno o la administración de gobierno de los Estados Unidos, pues son cada vez menores.
Y lo que ocurre con Irán, pues esto significa además que el chavismo sigue en la misma, que el chavismo sigue utilizando Irán para además evadir las sanciones que tiene, que cada vez le afectan menos, y estamos hablando de que en este sentido, pues el chavismo sigue revelando su naturaleza. ¿Qué hacer frente a esto? Bueno, estamos en un estado de total indefensión. ¿Qué va a hacer mañana para poner los puntos sobre las IE? ¿Qué puede hacer mañana Guaidó para tomar la ofensiva y responder a ese ataque del fin de semana? Nada. Es la verdad. Nada. ¿Qué va a hacer? Puede llamar a los Estados Unidos. ¿Y qué más puede hacer los Estados Unidos con respecto a esto? Nada. ¿Qué podemos hacer los venezolanos? Nada. Vamos a ir a la pausa comercial y profundizamos sobre el tema iraní, que es muy importante. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna, en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos un caso que involucra un avión con una tripulación iraní, un avión venezolano-iraní, por la aerolínea, aunque realmente es iraní, solo que cuenta con... No conozco las interioridades técnicas de cómo se mueven este tipo de licencias, pero cuenta con el aval, pues, de también operar diciendo que es una aerolínea, no sé si de capital mixto, pero que es venezolana. Y lo que hay de fondo de todo esto, estamos hablando realmente, pues, de profundas conexiones que no son nuevas, simplemente que siempre aparecen elementos que nos ratifican los hechos, entre un régimen absolutamente antidemocrático, absolutamente incompatible con los valores de Occidente, como es el régimen de los ayatolás iraníes, absolutamente
siete así, negrita, que así no. Aquí estamos de vuelta porque todo pasa y nada queda desde la canción, pero el caso es que hemos tenido una caída de internet en la emisora. O sea, aquí ya esto es inexplicable. A nosotros nos sacaron del aire en las 7:50 AM, a nosotros nos sabotean todos los días en YouTube y ahora hemos tenido una caída de internet. Bueno, pero aquí seguimos. Estoy al aire según entiendo y yo les estaba comentando el tema de el avión iraní, que es para coger palco. Fíjense ustedes, detrás de todo el escándalo que hay con el avión de Conviasa, que yo no termino de entender si es un avión de Conviasa o es de la aerolínea iraní Mahan Air, parece que es un vuelo mixto, yo no sé cómo es el tema. En todo caso, detrás de todo esto, aparece el nombre, y así lo ha revelado el Clarín de Argentina, y varios medios han replicado la noticia, de una señora que yo tenía años sin saber de ella, y me estoy desayunando que esta señora está en la República Argentina como encargada de negocios. Bueno, y va a ser prontamente, entiendo, nombrada embajadora otra vez, porque Alberto Fernández acaba de reanudar relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro, y se trata de la señora Estela Lugo, que ahora no es Estela Lugo de Montilla, como era hasta hace algunos años, sino que ahora aparece como Estela Lugo sin más. Quienes recuerdan bien, Estela Lugo de Montilla, como la conocimos todos, era la esposa, creo que era de José Gregorio Montilla, era el nombre de él, no sé si lo estoy confundiendo con el de Apure. En todo caso, con el señor Montilla, que fue el que gobernó el estado Falcón una pila de años, después le entregó el cargo a ella y ella gobernó otra pila de años. Ellos gobernaron Falcón como 20 años, entre los señores Montilla. Bueno, la señora Estela Lugo, ex de Montilla, ahora aparece como encargada de negocios de Maduro en la República Argentina. Pero es que antes de eso, antes de ser encargada de negocios de Maduro en la República Argentina, la señora ex de Montilla estuvo siendo ministra de Turismo para el régimen de Maduro, acá por supuesto en Venezuela. Yo ni me enteré de esto. Aquí cambian tanto los ministros, aquí le dan tanta vuelta a la tómbola del chavismo que uno ni recuerda quién es ministro y quién no. Yo no recuerdo haberla visto pasar por el Ministerio de Turismo. ¿Qué es lo importante de todo esto? La señora, cuando fue ministra de Turismo, estaba empeñada en que el gobierno venezolano entablase una relación comercial con la aerolínea que ahora sale sancionada y que ha generado la polémica en Argentina, que es Mahan Air. Estamos hablando de que un reporte que estoy leyendo acá, creo que es el de Clarín, dice: el nombre de Lugo no se escapa a toda esta controversia. Ocurre que, por ejemplo, en 2019, cuando era ministra de Turismo del gobierno chavista, promovió los contratos con Mahan Air, aerolínea que era propietaria del Boeing 747, que luego fue transferido a Venezuela y que ahora está inmovilizado en Ezeiza. Esta aerolínea desde 2011 está sancionada por los Estados Unidos y por países de Europa por brindar servicios a organizaciones consideradas como terroristas. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusa a esta empresa de traficar armas, equipos y fondos de personal de la Guardia Revolucionaria Islámica, que también es conocida como las fuerzas Quds, y además las fuerzas de Hezbollah. Entonces estamos hablando de que Estela Lugo de Montilla, además, lo que tiene es 3 semanas como encargada de negocios en Argentina. Y qué casualidad, chicos, qué casualidad, que sin tener ni un mes en el cargo, ya se genera la primera polémica de su estadía en ese cargo, que es que aparezca el escándalo de este avión con las siglas YB3531. Y este avión, repetimos, tenga además dentro de en su tripulación a estos iraníes que estaban allí seguramente haciendo cosas non santas. Entonces, estamos hablando de una señora que, al echar la película para atrás y hacer el resumen, siendo ministra de Turismo, estaba empeñada en hacer negocios con los iraníes. Llega y la ponen embajadora, o no todavía, porque no le han dado el placer, todavía está encargada de negocios en la República Argentina, y lo que tiene son 3 semanas en el cargo, y estalla esta polémica por este avión que aterriza allí en este aeropuerto de Argentina, y a uno no le queda sino sacar las cuentas, a uno no le queda sino empatar los números, y los números tienen que ver con que probablemente la señora por A o por B o quizás por Z
obviamente es operadora de intereses iraníes con respecto al régimen venezolano. ¿Qué compra ella? Dulces iraníes, porque le encanta la gastronomía iraní, no sé. Pero el caso es que ella está muy interesada en entablar relaciones con el régimen extremista islámico de Irán y con las empresas iraníes, que también me imagino que detrás de ellas debe haber pues un grupo de empresarios muy interesados en hacer relaciones económicas con Venezuela. Nosotros vamos a ir rápidamente al corte comercial, que ya lo tenemos encima, y a la vuelta seguimos comentando esto y otras cosas en Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. Que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bueno, estamos de vuelta en video, estamos de vuelta a través de los mecanismos habituales. Tuvimos, para quienes no saben, en el breve interludio anterior, una interrupción. Pues yo les decía a quienes nos escuchaban mientras pudieron establecer comunicación telefónica conmigo hace un ratico, mientras aquí peleamos porque entonces arranca el programa y empieza el saboteo en YouTube. Peleamos porque el internet, bueno, se cae el internet, se va la luz. Tuvimos una caída de internet en la estación, en este caso no fue mía, tuvimos una caída de internet en la estación y yo a veces me pregunto hasta cuándo nosotros vamos a poder seguir acá. Literalmente la gente que está en la emisora, en Radio Caracas Radio, está sacando este programa con las uñas. Ahí lo que falta es empatar los cables con tirro. O sea, de verdad, es un esfuerzo realmente sobrehumano, porque hay veces que tú, ni teniendo toda la voluntad del caso, puedes sacarlo adelante el programa, porque hay impedimentos técnicos, hay bloqueos, hay extrañas fallas en los servicios. O sea, esto es increíble. Cuando no es allá, es acá en mi casa. Entonces estamos... Y eso que yo he tomado previsiones, entonces uno busca otro internet, uno busca otro mecanismo, cambia los equipos, porque a veces uno dice, bueno, te estás quedando desfasado en la tecnología. Eso es que se está quedando pegada la computadora, el celular, tal. El internet no da abasto con el ancho de banda. Entonces uno trata de hacer las mejoras, pero realmente nosotros aquí estamos luchando contra la corriente, literalmente. Pero bueno, yo esto a modo de explicarles a ustedes, pero también de que, como siempre hago, ¿no? De que nos entiendan. Aquí estamos realmente luchando contra la corriente. Una emisora que originalmente fue sacada del aire, pues en su señal AM ya tenemos par de años fuera del aire. Y nosotros aquí
todos los días estamos en una lucha David contra Goliat, es la verdad. Entonces, bueno, para quienes estaban preguntando, esa es la explicación. Yo quiero leer algunos mensajes que, no obstante, fueron llegando por nuestro chat de YouTube. Dice Betty Soto, ¿será que se le fue el internet a Neomar? No, bueno, te acabo de explicar, Betty, lo que ocurrió. Dice Naika Díaz, además en el avión viajaba un miembro de Al-Qaeda. Porque hay datos discordantes, ¿no? Por ejemplo, Isbelia Leones dice, la tripulación en total eran 14 y que diplomáticos venezolanos afectos al régimen y 2 iraníes que eran los pilotos a los que les retuvieron los pasaportes a ellos 2. La fiscalía los tiene en investigación, es un caso fuerte totalmente. María Maxey dice, luego los sueltan. En un país como Argentina, que ha tenido incursión de iraníes en actos terroristas contra el AMIA y donde asesinaron al fiscal judío Nisman, esto no se entiende totalmente. Qué bueno que tienes buena memoria, María. Simón Alberto Rangel dice, el avión llegó a la Argentina 3 semanas después de la designación, esto lo estamos comentando, la designación como el responsable de negocios o como encargada de negocios de Estela Lugo, ex de Montilla. Qué fuerte, eso también está fuerte. Elsie Pinzón, gracias a RCR y a sus comunicadores por el esfuerzo que hacen por seguir informando. Aquí seguimos, Elsie. Virginia dice, no te mortifiques. No me mortifico, pero sí me angustio. Sí me angustio por ustedes, que la gente dice, oye, ¿qué pasa con la señal? Miriam Campelo dice, como de costumbre no pasa nada con respecto a esto. Pedro Peñuela, Maduro se está metiendo en arenas movedizas muy peligrosas. No se está metiendo, tiene rato metido. Y el problema es que las arenas, uno sabe que son movedizas, pero son como de las comiquitas. Dice, ahí están las arenas movedizas, el tipo se mete y está peleando y se sale, está peleando y se sale, no se termina de hundir las arenas movedizas. Entonces, en eso está Maduro. Manuel Segundo Molina, me da mucha pena y tristeza por decirlo, pero creo que Guaidó, el régimen lo tiene como un perfecto tonto útil. Bueno. María Maxey, entre ayatolás y califas se está viendo Venezuela. Felipe Urdaneta, se escucha muy mal, teníamos problemas porque estaban estableciendo hace rato comunicación conmigo por el teléfono, porque se había caído la conexión de internet. Francisco Rivero, ese esfuerzo, el que ustedes hacen para mantener viva la prensa libre, no hay modo de pagarlo, pero hay que estar en la posición de ustedes para entender muchas cosas. Gracias por la empatía. Ángela Farfán, estos tipos son satánicos, los que ya sabemos y los otros, espero entiendan. Betty Soto dice, estamos en Cubazuela y no es de extrañar todos los saboteos, efectivamente. Ahora, yo quiero volver sobre lo esencial. Estamos hablando, para sumarizar, para hacer un resumen, estamos hablando de una situación en la que al señor Guaidó lo muelen a trompadas en Cojedes. Estamos hablando de un avión que llega con unos iraníes a los que les retienen el pasaporte en Argentina, en una situación en la que Estela Lugo tiene un background, un historial de haber procurado a pie juntillas los negocios con los iraníes, y sobre todo con respecto a esta aerolínea. Estamos hablando de una gira de Nicolás Maduro por, entre otros países, Irán. Un Maduro que, por cierto, está sancionado y tenía ratico que no salía. Un Maduro que, por cierto, ha utilizado en las primeras de cambio, cuando, si ustedes tienen buena memoria, entre otros países, cuando arrancan las sanciones energéticas a Venezuela, uno de los primeros países utilizados por Maduro para triangular, para lograr evadir las sanciones de los Estados Unidos es Irán, el otro es Turquía. Y después, bueno, hay otros mecanismos, hay otros países también, ¿no? Pero Irán y Turquía fundamentales en la operación de evasión de sanciones de Nicolás Maduro. Estamos hablando de lo que tantas veces hemos comentado con respecto al mundo y con respecto a nosotros mismos. Primero, por el mundo, en el caso de sanciones que no tienen la capacidad de contención suficiente para atenazar a Maduro. Es decir, para hacer que Maduro realmente esté acorralado, para hacer que Maduro realmente sienta todo el peso de las sanciones. Acabamos de decirlo, sale, va a Irán, va a otros países, creo que estuvo en Turquía también, por cierto. Hace una gira, se produce este escándalo con el avión, conocemos de la embajadora haciendo todas estas cosas. O sea, ¿cuánta más evidencia tenemos que acumular para ver que estas sanciones no caminan al ritmo necesario y suficiente para que Maduro sea puesto contra la pared? ¿Qué estoy diciendo yo?
porque todo tiene que resumirse, dicen algunos, en un planteamiento, que Maduro entonces hay que quitarle las sanciones, porque no estoy diciendo esto, estoy poniendo solamente sobre la mesa el hecho de que estas sanciones evidentemente son insuficientes para procurar el acorralamiento de Maduro. Estoy diciendo que salir con la babosada de que Maduro tiene miedo, de que Maduro está atemorizado, de que Maduro no encuentra qué hacer, de que Maduro se está guindando por las esquinas de la casa, de que Maduro no encuentra dónde esconderse, es mentira. A esta altura es mentira. Tenemos la evidencia frente a nuestros ojos de que la cosa es insuficiente. Tenemos la evidencia de que Venezuela, en medio de las sanciones, no ha dejado de entablar relaciones con regímenes como el iraní, sino que las ha profundizado, porque además se han beneficiado mutuamente. A Irán le convienen estas situaciones para la construcción de un eje antioccidental, como el que obviamente le conviene a Irán, le conviene a China y le conviene a otros países que están en contra de los valores, intereses y la geopolítica de Occidente. Mientras más tenga que recurrir Maduro a ellos para legitimar capitales, para esconder oro, para procurar darle salida al petróleo venezolano, para establecer relaciones diplomáticas y de cabildeo, pues más conveniente es para ellos. Es decir, correlativamente, mientras más sanciones tenga Maduro, más le beneficia esto a Irán. Más le beneficia esto a Irán. Porque Maduro se convierte cada vez más en una ficha anti-Occidente, anti los Estados Unidos, anti-Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de que lo que hemos visto en los últimos días, lo que estamos viendo hoy, lo que vimos el fin de semana, corresponde a la naturaleza del modelo. Ahora, ¿qué hacemos? Complicado. Porque se los decía yo en el primer corte. ¿Qué podemos hacer los venezolanos? Es que, con respecto a lo de Guaidó, por ejemplo, es complicadísimo. Porque a pesar, y voy a hablar por mí, porque solo puedo hablar por mí en muchos casos, porque a pesar en que yo en modo alguno estoy de acuerdo, yo no voy a desearle que a Guaidó le caiga un yunque en la cabeza, como en las comiquitas de la marca Acme, de los Looney Tunes, ni nada de esto. Yo no voy a desear eso. Yo no voy a salir mañana a hacer una marcha, me perdonan, para defender a San Juan Gerardo Antonio Guaidó. Yo no lo voy a hacer. Yo no voy a defender a Guaidó, porque Guaidó a esta altura es indefendible. Ahora, que yo le desee a él que lo pongan preso, jamás. Que yo le desee a él que le rompan el flu, jamás. Que yo le desee a él que lo caigan a trompadas, jamás. Que yo le desee mal a su familia, jamás. Ni a él, ni a ninguno de estos tipos. Ojo, ¿qué tienen de mí? La más absoluta e insoportable ignorancia en términos del reconocimiento, en términos de que yo venga a estarlos defendiendo, que se defiendan ellos solos y que los defiendan quienes son pagados por ellos, porque hay una cantidad, eso se los tengo que decir, una cantidad de defensores a sueldo que tienen estos tipos, y que los defienda, que los tenga que defender. Pero yo no estoy de acuerdo con esto. Que al final del día, ¿qué es lo importante? Lo primero que yo decía. Y lo primero que yo decía es, bueno, pero es que estos señoritingos y estas señoritingas nos han vendido a nosotros que ellos tienen que congeniar con el chavismo. El chavismo que les rompe el flu, les mancha la camisa, les arranca el guardacamisa y que los deja chino en pelota, como dicen los gochos, en la calle. O sea, eso es lo que estamos nosotros viendo. Entonces, si no se convence él, pues ¿cómo puedo venir a convencerlo yo? Si él ya le han puesto sobre sus ojos, sobre su cuerpo, le han puesto los elementos para que se convenza. Muy lejos puedo venir yo a decirle a él qué va a hacer con su vida, qué va a hacer él con el tipo de liderazgo político que él vende, con el tipo de liderazgo político, solución política que él plantea, que es inconducente a toda vista. No digo más. Vamos con el corte comercial, creo. Corte comercial, sí, y a la vuelta algunos mensajes que se nos quedan por acá a través de nuestro chat de YouTube. Ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández. Que la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCN 750 AM.
Dícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en el Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso tres leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción del servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Y me perdonan, pero es que a veces lo más básico, repito, es lo más olvidado. ¿Cómo es posible? ¿Quién hubiese pensado hace 20 años que nuestro principal socio, por ejemplo, o dentro de nuestros principales socios, en términos de relaciones internacionales, nosotros íbamos a estar hablando de Irán? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué carajo tiene que ver Irán con Venezuela? Y así lo digo porque me indigna de verdad. ¿Qué tenemos nosotros que tributarle a un régimen como el iraní? Que así nos guste o no nos guste, hay que empezar por el principio. Eso es una teocracia musulmana, además. ¿Qué tiene que ver eso con Venezuela? ¿Qué tiene que ver un régimen de ayatolás con Venezuela? ¿Qué tiene que ver un régimen extremista, terrorista, que además se cuaja en grupos como Al-Qaeda con Venezuela? Pero lamentablemente a esto hemos sido llevados nosotros por el chavismo. Y por cierto, fuerte peso en el ala. Fuerte peso además en la espalda para el futuro de quien le toque manejar este país, teniendo nosotros la esperanza de que en algún momento lo va a manejar alguien distinto al chavismo, ¿no? Quitarse ese poco de bacalao de encima, quitarse a los cubanos, quitarse a los turcos, pero sobre todo quitarse a una cosa que para mí es aberrante, porque además es la guerra antioccidental, pero totalmente abierta, como es el régimen de los ayatolás en Irán. ¿Por qué? Porque en Irán primero la religión que hay no es la que tiene que ver con la nuestra. Aunque en Venezuela tenemos un estado laico, la mayoría de la población venezolana es católica cristiana. No tiene nada que ver con la religión musulmana. Segundo, el régimen político que históricamente, además geográficamente, opera en Venezuela, es un régimen político democrático representativo. En teoría, lo que pasa es que el chavismo lo acabó. Pero en teoría, así como lo es en Colombia, así como lo es en Panamá, así como lo es en el Brasil, así como es en Ecuador, así como lo es en distintos países de América del Sur, nosotros tenemos un régimen democrático, laico, representativo. ¿Qué tiene que ver eso con una teocracia? ¿Qué conexión tenemos que tener con nosotros con grupos extremistas como Al-Qaeda? Si además esos grupos extremistas van en contra de los intereses de Occidente, que es la región tanto geográfica como espiritual, como cultural, que nos da asidero a nosotros desde hace siglos. Para nosotros tenernos que calar este escándalo de tener que convivir con estos iraníes. Y así lo digo, porque me choca. Porque me choca que además se sea tan pacato desde sectores de la oposición venezolana en defender la condición de occidentales, católicos y americanos, en este caso, que no tenemos nada que ver con eso. O sea, es terrible de verdad. Voy a leer, les dije, los comentarios que habían quedado en el chat de YouTube y ya se nos ha ido el programa, lamentablemente el tiempo. Edgar González,
¿Cómo se hace para sobrevolar países europeos con una supuesta recompensa de no sé cuántos millones de dólares por él? De 15 millones, por cierto, no son no sé cuántos, son 15. Buena precisión, Edgar, en el caso de Maduro y las sanciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Dice, Estela era esposa de Jesús Montilla, enchufado. Jesús Montilla era el gobernador del estado Falcón. Lo estaba confundiendo con José Gregorio Montilla, que fue un gobernador adecuado del estado Apure. Enchufado desde siempre. Ahora es reverendísima y excelentísima plenipotenciaria como Alex Saab también. O sea, por cierto, comparte la condición de diplomático como Alex Saab. Naika Díaz, este régimen es terrorista para acabar con un país y dominar a la región. María Rondón, Omar, no solo el aspecto político de Irán, lo peor es la religión que profesa. Bueno, yo no sé si lo peor, pero yo no soy musulmán y la mayoría de la población de Venezuela no es musulmana, es católica. Entonces, no tenemos nada que ver con eso. Y además en Irán se sabe que hay un centro de operaciones más allá del mundo musulmán que se extiende por Medio Oriente. En Irán específicamente está un centro de operaciones políticas, militares, radical islámica, que no es solo para Irán, es por supuesto que para el resto de Medio Oriente y para el mundo. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros? Me perdonan el francés, con esa vaina. ¿Por qué tenemos que calárnosla? Eso es lo que a mí me choca. ¿Y por qué aquí se es tan descuidado desde el campo de la disidencia democrática y tal con eso? ¿Por qué cuesta tanto decir somos occidentales, somos en su mayoría católicos, aunque el Estado es laico, y somos americanos, y somos capitalistas, de paz, diría yo, somos defensores del mercado, de la democracia, de la pluralidad, no somos defensores de esa vaina que hay en Irán? Es más, yo no la respeto, porque yo no respeto un régimen que sea como el iraní. A mí que me vengan con otro cuento de que no, de que hay que ser tolerante. Yo con esa vaina no soy tolerante, yo no respeto eso. Eterno repudio al régimen islámico iraní. Así lo digo. Eterno repudio. Entonces, ¿por qué no se dice eso? No entiendo. No lo entiendo, porque esto lo deberían decir los dirigentes políticos. Tienen que decirlo. Isbelia Leones. Saludos a todos. Bueno, saludos, Isbelia. Bueno, tenemos a José Leonardo Fernández. Mi Omar, Estados Unidos ha pasado a ser un pobre país. Sus enemigos acabaron con ellos gracias a sus mismas idioteces. Bueno, hay un suicidio de las élites en los Estados Unidos, pero eso no lo vamos a hablar ahorita porque se me acabó el tiempo. Efectivamente, las debilidades de la clase política estadounidense es la que nos han llevado hasta donde estamos ahorita. Y el correlato de esto es América Latina o Hispanoamérica, como quieran ustedes llamarle. Ahí está la expresión. ¿Y por qué permean estos terceros actores, como el régimen extremista islámico de Irán? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy, y además para no sulfurarnos, y bueno, mañana, si Dios provee, nosotros estaremos en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. ¿Por dónde? Por supuesto, y haciendo todos los esfuerzos a través de RCR 750 AM. Nos vamos, volvemos mañana, Dios mediante, hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750